Hoy en Te Partís la Boca visitamos la destilería de gin más austral del mundo, con agua pura de glaciar, y el museo de motos más austral del mundo. Recorrió la Argentina con una gilera y después armó el proyecto Alaska en una Econopower, en una onda Econopower, claro. Buscar la libertad, diría yo. Bueno, acá estamos con Fernando en la destilería de gin más austral del mundo y también museo de motos más austral del mundo. ¿Cómo anda, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, no sé si querés explicarnos un poco cómo es el proceso del gin, porque nosotros primera vez que lo conocemos. Bien, bueno, esto es un gin artesanal que está elaborado sobre la base del gin London Dry, que es el gin mundialmente famoso. Ajá. Nosotros lo que hacemos es agregarle nuestra personalidad, arrancando con la maceración de 17 hierbas en total, en olla de cobre, con agua pura de glaciar y alcohol etílico. ¿Sí? Eso es durante 3 días primero esto. Una vez que tenemos la maceración lista, separamos lo que es el agua y el alcohol en el alambique, las hierbas otra vez en un filtro. Esto tiene un quemador que hace levantar temperatura hasta 80 grados, es cuando recién empieza a evaporar. ¿Sí? El vapor viene todo por una serpentina, se enroja aquí y con agua corriente, agua fría, condensamos el vapor del gin en líquido de vuelta. ¿Sí? Ahí sale al 80% de alcohol. Una vez que tenemos el corazón de la preparación, que son 30 litros para este caso, lo dejamos reposar durante 15 días para luego rebajarlo con agua pura al 40%, donde ya se puede embotellar, etiquetar y poner a la venta. De las 17 hierbas son 5 que son locales, que es el calafate, el ruibarbo, la menta silvestre, el ñire, que es un árbol de los típicos de acá, y la pimienta de canela. Sí, sumado al agua de glaciar de acá de la zona. Sumado al agua de glaciar, que eso lo hace distinto. Y al lado de esta destilería de gin se encuentra el museo de motos más austral del mundo, que es una locura para la gente que les gusta las motos. Está lleno de motos clásicas argentinas, también tiene motos clásicas americanas y de otras procedencias. Hay una moto de nieve también en el museo, cascos, relojes, y lo que me encantó es que están pasando blues todo el día. Este museo de motos y destilería de gin está ubicado cerca de la cascada Velo de Novia, también de donde se hace el trekking a Laguna Esmeralda y también del Cerro Castor, que es donde en invierno van todos a hacer esquí. Para hacer el trekking es mucho mejor hacerlo en verano por las condiciones climáticas, pero el Cerro Castor se aprovecha 100% en invierno cuando hay temporada de nieve.
Cuando estábamos llegando a Ushuaia vimos un cartel del Museo de Motos más austral del mundo. Nos llamó la atención sinceramente, aparte estaba el camión gigante ese que habían alquilado los alemanes y decidimos frenar antes de llegar a Ushuaia y ahí es donde nos encontramos con la destilería de gin más austral del mundo. También está la zona del Parque Austral, que es un parque de actividades de nieve que hicieron unos brasileros, donde vos puedes hacer actividades como trineo, también puedes hacer culipatín y otras actividades de nieve. Nosotros fuimos en verano, por eso es que lo ven así, no hay nadie y aparte estaba lloviendo, así que estaba todo embarrado. Hicimos un recorrido corto porque se largó a llover y volvimos para atrás para poder conocer también este restaurante, que es una pulpería. Realmente estaba súper pintoresca, no había mucha gente porque fuimos de tarde también, pero al mediodía sí habían parado un par de parejas a almorzar. Bueno, y ahora Fernando nos va a contar un poco del proyecto Alaska, que es algo que está empezando a preparar y planificar. Este proyecto en realidad yo estoy inspirado por Pablo Imhoff, que es un santafesino, que arrancó en principio a recorrer la Argentina hace 14 años con una hilera. Y después de recorrer la Argentina, completar todo el recorrido, armó el proyecto Alaska, que es hacerlo en una EconoPower, en una Honda EconoPower, claro, 85 cilindradas. Se vino de Santa Fe acá a Ushuaia en el 2020, lo agarró la pandemia, por eso se tuvo que quedar casi un año, y cuando abrieron las fronteras, él pudo salir. En estos momentos está en Los Ángeles, ya lleva 4 años y moneda viajando, así que bueno, me voy inspirando mucho y viendo los lugares que él visita, como para tener una hoja de ruta. Una hoja de ruta, exactamente. Viste que esas cosas son corazonadas de un día levantarse y decir, bueno, exactamente. Es hoy. Sí, es cambiar o buscar la libertad, diría yo. Es un pensamiento mío, ¿no? La persona que llega a ese estado ya de decir, bueno, dejo todo y vivo con lo necesario, me parece que es un poco buscar la libertad, ¿no? En los próximos capítulos de Ushuaia les vamos a mostrar el faro del fin del mundo con la navegación que pasa por el canal de Beagle y llega hasta la pingüinera de Isla Martillo. También la excursión que hicimos del tren del fin del mundo es un clásico que no te puedes perder, pero te vamos a comentar si vale la pena o no y los precios. Un paseo que realmente nos deslumbró fue conocer el Museo del Presidio. Esta fue la cárcel más austral del mundo y tiene un montón de historias muy impresionantes para conocer. Además de esto, hicimos un trekking de más de 3 horas en el glaciar Martial y fue una experiencia inolvidable. También fuimos a recorrer Bahía La Pataya, donde conectamos con la naturaleza y conocimos el fin de la Ruta 3. Y por último, hicimos una caminata desde el Airbnb frente a Bahía Golondrina hasta el centro de Ushuaia. Mira mamá, tengo un diploma.
Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @de Te Partís la Boca.